Ya estamos con Francisco Coll Morales, economista. Fran, ¿cómo estás viendo la situación económica en España? Estamos viendo que el gobierno prepara un nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos, un nuevo palo, un nuevo atentado contra los autónomos, que ya de por sí están mal, pero ahora van a tener que pagar más. Pues efectivamente, Hugo, entre todas las reformas que tiene este gobierno sobre la mesa, pues una de ellas y de las más importantes es esa reforma planteada para los autónomos. Como sabemos, pues en el marco de la reforma laboral y todas estas reformas para incrementar los ingresos, también han incluido una reforma de los autónomos que pretende llegar en las próximas semanas. Con todo está la mesa de negociación, en estos momentos se está debatiendo y yo creo que, antes de nada, emito esa información de que creo que llegará con reformas y con reformas que modifiquen esta nueva propuesta que en este sentido ha emitido el gobierno, el ministro Escrivá, ¿no? Antes de nada hay que decir que pese a que hablamos de una reforma que incrementa el coste en la cuota de autónomos, hay que decir que esta propuesta llega apenas 2 semanas después de que esta cuota de autónomos haya subido. Es decir, el 1 de enero los autónomos ya vieron una subida de su cotización por el hecho de que se subieron las bases mínimas y máximas. Es decir, los autónomos en enero ya estaban pagando más, con lo cual sería una nueva subida frente a la de enero, con lo cual estamos hablando de un incremento agregado a ese que se produjo a principio de año. Y hay que decir que la reforma que plantea el ministro en estos momentos es una reforma centrada en incrementar las cotizaciones de los autónomos. Él dice que con esta nueva reforma se van a ver beneficiados el 66% de los autónomos, que le va a bajar la cuota en este sentido, pero hay que decir que esto no es así. Como dijo el profesor Juan Ramón Rayo, pues tras los análisis estamos hablando de que llegaría a los beneficiados de esta reforma en cuanto a que se reduciría su cuota, no llegaría ni al 25%. Estamos hablando de que frente al 66% que dijo el ministro Escrivá, un 25% es bastante Claro. poco. Esta reforma, para que lo sepamos, Hugo, en teoría, la intención que tiene es mejorar, por así decirlo, la prestación en el futuro, lo que viene a ser las pensiones del futuro para los autónomos. En estos momentos vemos una brecha entre la pensión media que reciben los autónomos, que se encuentra en los 800 euros, y la pensión media que reciben los asalariados, que está en 1.300. El gobierno, en teoría, emite esta propuesta para acabar con esta brecha que vemos en la pensión futura, pero sin embargo estamos hablando de una subida de costes para los autónomos, un incremento en los ingresos para el gobierno y al final pues estamos hablando de una situación que le complica la vida a estos profesionales autónomos, ¿no? Que cada día lo tienen más difícil para poder operar. Y además tenemos que poner de manifiesto, Fran, que el tejido productivo en España es en torno a un 98% pequeñas y medianas empresas, autónomos, es decir, Efectivamente. no son multinacionales, no son grandes empresas las que tenemos en España, por desgracia también se ha dicho. Efectivamente, si es que este es el problema. Al final el gobierno lo que ha querido hacer ha sido incrementar sus ingresos y esto lo ha hecho diciendo que va a introducir una reforma que en el futuro beneficiará a estos trabajadores autónomos, pero la realidad en el presente es que esta reforma lo único que va a hacer va a ser incrementar los costes casi a un 50% de los trabajadores autónomos en nuestro país, va a mantener los costes para un 25% de los mismos y va a reducir los costes para un escaso 25%. Esta es la realidad de esta reforma que viene, como digo, para, en teoría, mejorar el futuro de los trabajadores autónomos, pero que en la práctica y en el presente, pues lo único que hace es extraer más recursos a unos trabajadores autónomos que ya están, como digo, Claro. pues asfixiados porque en enero mismo, el mismo enero, veían una subida de entre 1 y 5 euros en sus cotizaciones por el hecho de que se incrementaban ya las bases mínimas y máximas, con lo cual estamos hablando de otra subida en un mismo mes para los trabajadores autónomos que hoy tienen que destinar todavía más recursos para poder seguir desempeñando actividad económica y poder seguir aportando al crecimiento de nuestro país. Las cuentas de Pedro Sánchez ya no se las cree ni la propia mujer de Pedro Sánchez, Fran. Es decir, después de que más de 30 organismos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues le hubieran dicho que no, que está mintiendo, que son falsas, que son fakes las cuentas de Pedro Sánchez, bajo las cuales se crearon los presupuestos generales de este año, del año 2022, pues que son falsas. De hecho, el propio FMI, que recordemos, era el organismo más optimista hace unos meses, el que decía, oye, mira, las cuentas son falsas, pero al menos era el más optimista. Pues aún así el FMI deja el crecimiento de España
del año pasado, del año 2021, en el 4,9% y lo señala, y señala a España, señala por tanto al gobierno de Pedro Sánchez como la gran decepción de la eurozona. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, no, en estos momentos hay que decir que el panorama está algo tenso, ¿no? Puesto que con esta reforma de autónomos pues estamos recibiendo también noticias por otros lados que también llaman la atención de la sociedad. En este sentido, la más destacada es la del Fondo Monetario Internacional, que ha actualizado sus previsiones y vuelve a rebajar la previsión para España. Incluso, como decía Hugo, diciendo pues eso de la decepción de la eurozona por el hecho de que es una economía que se está descolgando en la recuperación. Aquí hay que decir que, pese a todo, en primer lugar, estas previsiones que se han elaborado con una excepcional incertidumbre de partida. Es decir, no podemos en estos momentos confiar plenamente en estas previsiones que publica el organismo multilateral. Con todo, sí hay que decir que la tendencia pues sí suele ser la acertada, ¿no? Y en estos momentos lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que la tendencia que muestra España es una tendencia que, pese a ser positiva, pese a que nos recuperamos, pues no es todo lo buena que se estimaba. Para que nos hagamos una idea, como tú decías, Hugo, las cuentas del gobierno están ajustadas a un cuadro macroeconómico, es decir, a unas previsiones que subían por encima del 6,5%. Claro. Finalmente, nuestro crecimiento está en el 4,9%, claro, con lo cual hay que decir que efectivamente las cuentas no van a salir. Las cuentas no van a salir por el hecho de que no hemos crecido todo lo que estimaba el gobierno y a lo que se habían ajustado nuestros presupuestos. Es el hecho de que la economía española también ha sido la economía, no lo olviden, la economía que más ha caído de toda la zona euro. Es la economía que más se ha contraído, con lo cual estamos hablando de una economía que solo por el hecho de ser la que más ha caído también tiene que rebotar mucho más que el resto. Y luego también me ponían como ejemplo la ministra y algunos compañeros suyos y tal, ponían como ejemplo el hecho de que, por ejemplo, Alemania u Holanda iban a crecer menos que España en los próximos años. Pero, oye, yo también quiero recordarles aquí algo, y es que cuando nosotros hablamos de la economía española, estamos hablando de la economía con mayores desequilibrios macroeconómicos de la zona euro. Estamos hablando de la economía con más paro de toda la Unión Europea, la economía con más paro juvenil de toda la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, cuando a mí me dan un dato y me dicen, oye, es que España va a liderar la recuperación porque va a crecer mucho más que Alemania o Holanda. Sí, España va a crecer mucho más porque tiene que crecer mucho más. Y aún así, Fran, vamos a ver, yo no soy experto en matemáticas, no soy economista como tú sí que lo eres, pero claro, si hemos caído, como tú decías, en torno a un 10% durante la crisis pandémica, y ahora, imagínate poniéndome en el caso más positivo, y es que crezcamos ese 7%, casi 7% que hizo el gobierno. Aún así estaríamos en números rojos, porque 10 menos 7 a mí me da números rojos, es decir, no vamos a crecer más. Aún tomando como dato el dato falso que nos da el gobierno, no vamos a crecer más de lo que hemos caído. Seguiremos en números negativos. Claro, o sea, esto yo lo pongo mucho como para que la gente lo entienda. Lo que suelo decirles es esto: pongamos el ejemplo de una persona que sale de Murcia y una persona que sale de Albacete para Madrid. Cuando estas personas han llegado a Madrid, el de Murcia ha recorrido 400 kilómetros, mientras que el de Albacete ha recorrido 270. Claro. Es cierto que el murciano ha recorrido mucho más, ha caminado mucho más que el manchego de Albacete, pero la realidad es que los dos están en el mismo sitio porque el murciano salía de un punto de partida distinto. Claro. Y esto es lo que quiero decir con la economía española, y es una forma muy fácil de entender lo que está pasando. La economía española es cierto que, como ha dicho el FMI, va a crecer más que otras economías. Para que hagamos alusión a las cifras, estamos hablando de que crecería un 5,8% en 2022 y un 3,8% en 2023, con lo cual sí es cierto que va a crecer más que el resto de economías europeas. Pero cuando nos vamos a ese punto de partida, Hugo, tenemos que decir que la economía española, en este caso, es el murciano que tiene que recorrer más kilómetros, y pese a recorrer más kilómetros, sale de un punto de partida más alejado y por ello tiene que recorrer esos más kilómetros. Con lo cual, aquí hay que decir eso, ¿no? Que por un lado, la economía española es cierto que vamos a crecer y vamos a crecer más, pero el punto de partida hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto no significa que nuestra economía sea mejor que la economía alemana o que la economía holandesa, como incluso he visto que algunos en redes sociales ya pronosticaban, ¿no? Decir que la economía española es una economía más fortalecida que la economía alemana por el simple hecho de que el año que viene crecerá más. Y hablando de Alemania y Holanda, tal y como mencionabas, hay que recordar que estos dos países hicieron sus deberes en los peores momentos, recortaron el gasto público, tenían mucho más colchón, por así decirlo, para poder sobrevivir. Y también tenemos que recordar una cosa: Olaf Scholz, el canciller de Alemania, ya dijo que hay que ir pensando
de recuperar el pacto de estabilidad de la Unión Europea. Y recuperar el pacto de estabilidad de la Unión Europea significa reducir el déficit al 3% y significa reducir, que por cierto tenemos más de un 7% de déficit en España, y reducir la deuda pública al 60%. Tenemos en España, con Pedro Sánchez, una deuda que supera el 122%. Como recuperamos el pacto de estabilidad, como ya pide el socialdemócrata Olaf Scholz, por cierto, pues va a haber que apretarse mucho el cinturón, Fran. Pero es que esto ya no es socialdemocracia, ¿o no, Hugo? Es que realmente Claro. lo que no podemos es llegar a otra crisis como hemos llegado a esta en la economía española, con una deuda del 100% del Producto Interior Bruto, puesto que cuando llega una crisis, como todos sabemos, y esto es ciencia económica, no se puede estar en contra de ello, cuando llega una crisis tú necesitas estimular la economía, tú necesitas estimular la demanda agregada. Eso lo dijo el propio Keynes es una opinión que respaldan todos los economistas ortodoxos de la academia, con lo cual, a la hora de necesitar estimular tu economía, los estudios nos dicen que cuando tú ya tienes una deuda muy elevada y que ya en algunos casos sobrepasa el 100% del Producto Interior Bruto, estos estímulos tienen menor efectividad, tienen mucho menos efecto en la economía, puesto que la economía ya se encuentra dopada de por sí. Y esto le tenemos que sumar la situación de escaso fondo de maniobra en el que se encuentra una economía que ya tiene una deuda del 100% del Producto Interior Bruto. Claro. Es que esto hay que saberlo, ¿no? Que al final recuperar los pactos de estabilidad y crecimiento, como se denominan técnicamente, a los límites que se establece para el déficit, para la deuda, etcétera, no es como digo yo, no es una cosa de socialdemócratas, no es una cosa de conservadores, es ya una cosa de razón, es una cosa de coherencia, es algo que en estos momentos necesitamos volver a esa normalidad, por el hecho de que si no, pues estamos hablando de que España en la próxima crisis, y de no hacer esfuerzos por reducir su deuda, podría meterse en la próxima crisis con una deuda del 115% del Producto Interior Bruto, y con esa deuda a ver cómo la economía española va a aplicar estímulos en un escenario en el que necesite estimular la economía, puesto que con una deuda del 115% del Producto Interior Bruto, aplicar estímulos pues es prácticamente imposible si no recibes ayudas, como en este caso de la Unión Europea, que en estos momentos pues ya nos ha dado mucho. Entonces, con lo cual, esto de recuperar los pactos de estabilidad y crecimiento, yo lo veo algo que era ya, como he dicho, que era coherente, y en este sentido pues es algo que efectivamente debemos tomar nota, puesto que en los próximos meses nos tendremos que abrochar el cinturón, tendremos que apretar el cinturón, y lo vamos a notar todos los españoles. Ya lo estamos notando con las subidas de impuestos, lo veremos en los próximos años con los recortes que tenemos que aplicar, puesto que tendremos que aplicar recortes. Ya lo estamos viendo que hay muchos números que no cuadran. El primero de todos, las pensiones, que en estos momentos pues ya soportan esa mayor partida de gasto público en nuestro país. Francisco Colmorales, economista, muchas gracias por estar con nosotros en Periodista Digital. Nos vemos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Hugo. Siempre es un placer.